Hay personajes que no existen para ser comprendidos, sino para ser repudiados. No son simple villanos, son la encarnación de la depravación. Hablamos de aquellos que ven la humanidad como un campo de juegos para sus atrocidades, los que orquestan genocidios con la misma calma con la que se respira y transforman a personas inocentes en sujetos de experimentación, quebrantando sus cuerpos y sus mentes. Son la mano que manipula hasta destruir familias, naciones y la propia cordura. Su legado no es de poder, sino de cicatrices imborrables y sufrimiento puro. Hoy exploraremos el oscuro corazón de la ficción para hablar de estos seres inolvidablemente desagradables. Pero antes de comenzar el video, quisiera agradecerles a todas las personas que hasta ahora me siguen mandando solicitudes para poder hacer las personas más desagradables de toda esta serie. Sinceramente les agradezco muchísimo, así como también de los universos. Y nada, ahora sí, comencemos. David aparece como un salvador, un profesor convertido en líder que protege a mujeres y niños en el apocalipsis de The Last of Us. Negocia con calma, salva a Ellie de los infectados y le ofrece un refugio del frío. Todo calculado, porque David no es un monstruo impulsivo, es algo mucho peor, un depredador paciente. Todo pasa por algún motivo, dice David cuando revela la verdad. La acogida bienvenida que David le dice a Ellie es solamente una mera trampa. Cuando David revela la cruda verdad es donde se cae un telón, pero solamente el primero. Su grupo no son supervivientes desesperados, son... Y él no quiere solamente desvivir a Ellie por venganza, la quiere viva, la quiere para él. Sus caricias en la mano, su voz suave ofreciendo protección, cada gesto es una amenaza disfrazada. Lo más aterrador de David no es su violencia, sino su método. Primero, ganarse la confianza, luego aislar a la víctima, después crear dependencia. Puedo protegerte, le dice a una joven Ellie, mientras sus hombres quieren desvivirla. Literalmente, es un método perfecto que en la sociedad normal utilizan muchísimo, ya que la convierte en su única opción de supervivencia para después reclamar esa recompensa tan retorcida. Un profesor que educa a niños del trasfondo de la serie se convirtió en el depredador que los devora, y cuando Ellie se niega, cuando le rompe el dedo, vemos su verdadera cara. Me estás poniendo muy difícil mantenerte con vida, y todo se vuelve más retorcido en la escena final, donde David intenta tomar por la fuerza lo que no pudo conseguir con manipulación. No es solo el clímax de su maldad, es el momento donde Ellie pierde para siempre la inocencia que le quedaba. Lo más aterrador de todo esto es pensar qué hubiera pasado si Joel no hubiera despertado a tiempo. Los Q no nacieron malvados. Su psicología insectoide evolucionó durante millones de años hasta alcanzar la perfección tecnológica. Pero aquí está el horror. Su mente colmena nunca desarrolló empatía individual. Para ellos, otras especies son simplemente material biológico interesante. Su forma de pensar es puramente experimental. No sienten odio, no buscan venganza, no tienen miedo. Modificar genéticamente civilizaciones enteras es tan natural para ellos como para nosotros estudiar bacterias en un laboratorio. La diferencia es que nosotros no mantenemos a las bacterias conscientes mientras las torturamos. Los Q desarrollaron una filosofía única. La vida es arcilla y ellos son escultores. Su psicología alien los lleva a ver el sufrimiento no como algo malo, sino como un dato interesante. ¿Qué pasa si mantenemos la conciencia humana pero eliminamos su capacidad de moverse? ¿Y si hacemos que se reproduzcan de forma que odien a su descendencia? Y así una infinidad de cosas. En un principio, claro, se podría decir de que tomaron represalias porque la humanidad también estaba jugando con la genética. Pero claro, no es una excusa para hacer todo esto. Cada experimento es meticulosamente documentado en su mente. Para ellos, los gritos de dolor son simplemente feedback de su trabajo. Han perfeccionado el arte de la tortura existencial. Crear seres que están biológicamente
biológicamente programados para sufrir, pero psicológicamente obligados a continuar existiendo. Sin embargo, los Q fueron tan misericordiosos, entre muchas comillas, que dejaron a muchas de las especies humanas con vida y que se desarrollen poco a poco, ya sea por su narcisismo, por su no entendimiento de sufrimiento o por cualquier otra cosa. Simplemente los dejaron ser y, para mala suerte de ellos, esto fue el fin de sus tiempos. Y como si fuera una mala broma del universo, nació una peor especie que los Q. Los Gravitals, descendientes de los cazadores de las ruinas, la especie humana más afortunada entre comillas tras la gran caída, teniendo acceso a toda la tecnología de los opresores, los Q, y autoproclamándose los únicos y verdaderos herederos de las personas de las estrellas. Sin embargo, todo esto los corrompió. Cuando una catástrofe los obligó a transferir sus mentes a esferas metálicas controladas por supercomputadoras cuánticas, perdieron sus cuerpos, pero no su arrogancia. En este punto, las demás especies humanas que habían sido sometidas por los Q y abandonadas habían resurgido. Habían pasado millones y millones de años para que éstas pudieran volver a un punto en donde la tecnología otra vez primaba en las humanidades de diferentes especies. Sin embargo, los Gravitals durante todos estos años empezaron a ver a los demás con ojos demasiado indiferentes. Durante 10.000 años, los Gravitals ejecutaron el genocidio más sistemático de la historia galáctica. Al ver a sus primos lejanos como inferiores, empezaron con algo simple: tapaban sus soles enteros y si se resistían, lanzaban asteroides como si fueran piedras, así borrando civilizaciones completas del mapa, civilizaciones que se habían esforzado millones y millones de años en surgir. Y aquí está lo perturbador, es que no lo hacían por odio. Los Gravitals, acostumbrados a sus cuerpos metálicos, simplemente no reconocían la vida orgánica como real, y sin embargo, estos seres que causaron holocaustos galácticos aún conservaban algo profundamente humano. Tenían hogares, tenían familias, círculos de amigos, sentían afecto genuino los unos por los otros, podían experimentar compasión y empatía. Esta era la verdadera tragedia de los Gravitals. No eran máquinas sin alma, o bien alienígenas que nunca comprendieron a los humanos o no tenían ninguna conexión. Eran humanos que habían perdido la capacidad de reconocer la humanidad en otros. Desgraciadamente, los demás no se llevaron la peor parte de todo esto. Los cara de insectos, racialmente tímidos debido a repetidas invasiones, fueron preservados como los únicos seres orgánicos del imperio. Su destino fue peor que la muerte. Se convirtieron en sujetos de prueba. Los Gravitals los distorsionaban genéticamente hasta niveles que hacían parecer tímida la interferencia de los Q en su momento. Hasta habían criaturas desechables solamente para un uso. Pero aquí ocurrió algo extraordinario. Algunas máquinas comenzaron a comprender el valor sagrado de la vida. Algunos ingenieros incluso se enamoraron de sus creaciones y fueron martirizados por ello. Esta nueva ideología creció hasta causar la primera guerra civil del imperio. Los Gravitals por primera vez se enfrentaron entre sí por el derecho a la vida de otros. Debilitados por los conflictos internos, los Gravitals cometieron su error final de crear la guerra a los asteromorfos. Sus primos divinos del espacio los destruyeron casi completamente en una guerra de millones de años. Y eso que para este momento la especie de los asteromorfos, también descendientes de los humanos, siempre se alejaron de los conflictos. Sin embargo, su poder era vasto y gigante. Para cuando llegó el momento de la venganza, estos seres casi omniscientes eligieron la misericordia. Modificaron a los Gravitals sobrevivientes, les quitaron su poder gravitacional, les dieron vidas finitas, pero también cuerpos de nanotecnología transformables. Los convirtieron en ciudadanos de segunda clase. El siguiente personaje no es un monstruo nato, es algo mucho más perturbador, una víctima convertida en verdugo por la manipulación más cruel, y es muy raro que un protagonista esté en esta serie, y estoy hablando de Ichi. Este personaje es psicológicamente y emocionalmente perturbado hasta el punto de actuar como un niño viviendo en el cuerpo de un adulto. Su mente está fragmentada, atrapada en una infancia traumática que nunca pudo superar. Cada vez que Ichi tiene una confrontación, este estalla en lágrimas y colapsa emocionalmente. Este llanto no
no es fingido, es la respuesta genuina de un niño aterrorizado que no comprende por qué debe hacer daño a otros. Lo malo reside en que no sabe cuánto daño está haciendo, ya que a pesar de su personalidad cobarde, Ichi ha entrenado exhaustivamente artes marciales. Su cuerpo es una máquina de destrozar cuerpos, pero su mente sigue siendo la de un niño inofensivo. Y bueno, la verdadera maldad no reside en Ichi de por sí, sino en Gigi, ya que este es el responsable de implantar memorias falsas en la cabeza de Ichi para convencerlo de que la única manera de expresar a sus impulsos raros y reprimidos es a través de la violencia. Así, desgraciadamente, Ichi no puede distinguir entre la realidad y las memorias implantadas. Su mundo interno es un laberinto de traumas reales mezclados con ficción diseñadas para convertirlo en un arma. Esto, combinado con su entrenamiento extensivo y un interruptor psicológico, Ichi se convierte en un asesino despiadado. Su llanto durante los actos grotescos no es sadismo, es error genuino hacia sus propias acciones y perturbadoramente no las puede controlar. Lo peor de todo es que Ichi nunca deja de ser una víctima. Su fría calculación y manipulación de Ichi demuestra cómo el poder pueden ser utilizados para propios propósitos oscuros de uno, así siendo que Ichi se destruye a sí mismo cada vez que destruye a otros. Bison no nació malvado, pero su ambición lo transformó en un monstruo. Desvivió a sangre fría a su propia maestra, la única persona que le había enseñado el arte marcial. No fue un duelo honorable, fue un acto de traición pura para robar los secretos del Soul Power. Cuando Bison asciende en poder general, este empieza a llevarse en contra de su voluntad a niñas y mujeres jóvenes para convertirlas en sus dolls, soldados sin voluntad propia. Les borra la memoria, destruye su personalidad y las programa como armas vivientes. Kami era una de ellas. Estas no son simples subordinadas, son víctimas de abuso psicológico extremo, convertidas en esclavas mentales para su diversión sádica. Cuando el padre de Chun-Li investigaba sus crímenes, Bison no solo lo eliminó, sino que lo destruyó psicológicamente antes de desvivirlo. Le envió pistas falsas, jugó con sus esperanzas y finalmente lo asesinó sin razón estratégica real. Eso fue crueldad pura, simplemente para el sufrimiento de una familia inocente. Y claro, por supuesto, este no acepta la muerte natural. Roba cuerpos de otras personas para continuar existiendo, destruyendo vidas ajenas para perpetuar la suya. Rose comparte su alma dividida contra su voluntad, convirtiéndola en una prisionera de su existencia parasitaria. Este es vampirismo espiritual en su forma más repugnante. Y cómo dejar de lado su plan más despreciable: destruir 7 ciudades enteras usando satélites armados, no para conquista militar, sino para alimentar su psycho power con el miedo y la desesperación masiva. Millones de civiles de inocentes como combustibles para su ego. Bison no busca poder para gobernar, ya quisiéramos, sino busca sufrimiento para alimentar su sadismo y ya. Para el juez Holden, la violencia no es solo un medio para un fin, es una forma de arte, una celebración, es una filosofía. La guerra es la manifestación más pura de la voluntad humana. La guerra, dice él, es Dios. Como perteneciente a la banda de Glanton, un grupo real de cazadores de cabelleras, que por cierto, era una práctica donde se le desprendía el cuero cabelludo a nativos americanos que eran capturados por los colonizadores. Esto se hacía como una forma de demostrar el poderío de los españoles, una práctica bastante grotesca, que por cierto, se originó en el Perú, como una forma de humillación y deshonra para el pueblo. Volviendo al juez, este no solo participaba en masacres, las orquestaba con deleite. Indios, mexicanos, colonos, daba igual. Observa la carnicería de mujeres y niños no con furia, sino con la curiosidad de un científico. Tomaba notas, hacía bocetos en su cuaderno como si la aniquilación fuera un fenómeno natural digno de estudio. Pero esta mentalidad va más allá. Hay una oscuridad más profunda en su afinidad por los infantes. A lo largo de la novela, el juez aparece rodeado de pequeños inocentes que poco después desaparecen o son encontrados sin vida. La historia del libro está manchada con las huellas de sus crímenes implícitos, un rastro de pequeñas víctimas que lo convierte no solo en un asesino, sino en un depredador de lo más puro. Que por cierto, las acciones un poco más específicas que hace Holden dentro del libro, desgraciadamente no se pueden decir gráficamente ni directamente en estos videos, pero háganse una idea que algunas veces les daba esperanza solamente para someterlos múltiples veces y después tener el mismo destino que todos: escalpado, destruido
destrozado mentalmente y físicamente. La mentalidad de Holden era grotesca, fría y calculadora. Lo que más primaba para él era la crueldad pura, y esto lo hizo repetidas veces con diferentes víctimas. Ahora, esto súmenlo de que Holden tenía una fuerza extremadamente alta y por eso se creía que era un demonio o era una fuerza sobrenatural, ya que este era capaz de sostener y blandir un cañón howitzer, y esto como si fuera un arma regular. Lo que más hela la sangre de este personaje es que usaba su inteligencia y su culto, ya que tenía diferentes conocimientos, todo para el sadismo, ser despiadado y depravado. Nunca muestra remordimiento por sus acciones y nunca lo hará. Lo peor de todo es que él nunca morirá. Desde el primer encuentro, Tenpenny demuestra ser la peor pesadilla de cualquier ciudadano. No solo abusa de su autoridad como oficial del Crash, sino que roba descaradamente el dinero de CJ apenas llega a Los Santos, lo acusa falsamente de asesinato y lo convierte en su peón personal bajo amenazas. Lo verdaderamente repugnante de Tenpenny es su maestría en la manipulación. Convierte a Big Smoke en traidor, orquesta la guerra entre pandillas para buscar propio beneficio y mantiene a CJ no solo con miedo, sino como una herramienta más que puede despojar. No tiene límites morales. Utiliza el fallecimiento de la madre de CJ como herramienta de control y amenaza constantemente a Sweet para mantener obediente a nuestro protagonista. Y es tanta su megalomanía que este se escuda en ser un protector de la ley, mientras obviamente trafica sustancias ilícitas, desvive a testigos y corrompe el sistema desde adentro. Su sadismo se evidencia cuando obliga a Hernández a desvivir a Pendlebury, o bien cuando se burla de sufrimiento ajeno con una sonrisa cínica. Sin embargo, cuando las cosas se ponen difíciles, Tenpenny muestra su verdadera naturaleza, un cobarde que traiciona hasta sus propios cómplices, desvive a Hernández por paranoia, abandona a Pulaski a su suerte y cuando finalmente es expuesto, intenta huir como la rata que siempre fue, robando el dinero de Big Smoke en su último acto desesperado. Lo que no notamos en GTA de por sí cuando somos el protagonista es que Tenpenny es una persona bastante desagradable, no solo por sus crímenes individuales, sino por el caos sistemático que siembra. Ha destrozado familias, comunidades en guerra y una ciudad entera sumida en la corrupción. Y es irónico que un cáncer quiera extirpar otro cáncer como el de las pandillas, cuando verdaderamente lo único que quiere es expandir su propio imperio nada moralista, así siendo que es la personificación del abuso de poder llevado al extremo. Y como muchos saben, un recordatorio de que los verdaderos monstruos no siempre llevan máscara, sino a veces llevan placa. Este hombre no solo desvivió niños, convirtió su obsesión por la inmortalidad en una pesadilla que devoró a su propia familia. William Afton comenzó como un simple entusiasta de la robótica. Junto a Henry Emily creó Freddy Fazbear, un lugar que debería haber sido mágico para los niños, pero William descubrió algo perturbador. Las almas de los muertos podían dar vida a las máquinas, y ahí comenzó su descenso al infierno. William no empezó desviviendo extraños, empezó con su propia familia. Creó Circus Babies Pizza World en secreto, no para entretener, sino para cazar pequeños. Sus animatrónicos tenían garras retráctiles y compartimientos para capturar víctimas. Desgraciadamente, su hija, Elizabeth, se vio involucrada en todo esto y literalmente fue absorbida por Circus Babies. Pero aquí no queda la locura de Afton, sino que un tiempo después tormentó psicológicamente a su hijo Evan con gases alucinógenos. Creó una habitación llena de pesadillas artificiales. El niño terminó con traumas y en una serie de desafortunados eventos, Michael, su hermano, al intentar espantarlo, desgraciadamente terminó aplastado por la boca del animatrónico Freddy. Pero, ¿cuál fue la reacción de William a la pérdida de sus dos hijos? Pues ningún arrepentimiento. Es más, aceleró sus experimentos, ya que él estuvo detrás de todo el incidente que pasó con Michael y Evan. Luego, 5 niños desaparecidos. Los trajo con un disfraz de Spring Bonnie y ocultó sus cuerpos dentro de los animatrónicos para que estos cobraran vida. Sin embargo, estos mismos tomaron venganza y este terminó falleciendo por su propio animatrónico. Pero esto no lo pararía. Este no simplemente evolucionó de ser un humano retorcido a ser un animatrónico peligroso, en donde su mente estaba completamente consciente de todo lo que estaba haciendo y todo con el objetivo de ser inmortal. Así siguiendo
con sus macabros planes y por supuesto con víctimas de por medio, especialmente la hija de su ex compañero Henry. Este tomaría represalias fuertemente e incendiaría a todos los animatrónicos con Fazbear. Sin embargo, aquí no queda. Cuando se fragmentó en un código malicioso, su víctima fue Vanessa, una empleada que convirtió en su títere asesino a través de realidad virtual. La quebró psicológicamente y mentalmente, así para seguir su legado. Sin embargo, con la ayuda de Gregory y años después, Vanessa se vengaría de Afton, así conociendo su final, o al menos eso es lo que sabemos, ya que este siempre vuelve. Trag, por excelencia, se ha convertido en uno de los villanos favoritos, se podría decir, de toda la serie de Invencible. Sin embargo, todas sus acciones son tan cuestionables que normalmente no se le ve superficialmente. Cuando ascendió al poder, se le dio un imperio Viltrumita que desgraciadamente se vio fulminado. Aún así, ejecutó planes demasiado silenciosos y macabros como para dejar pasar desapercibido. No atacaba planetas al azar, su método era mucho más siniestro. Plantaba agentes durante años, infiltrándose lentamente en civilizaciones enteras, solamente para drenar a su población, manteniéndolos en un control absoluto como si fueran seres inservibles. Desgraciadamente, cuando un planeta no le servía ni siquiera para repoblar de nuevo el universo con Viltrumitas, cometía genocidio masivo. Igual pasaba con las tristes especies que no eran compatibles, solamente se les asomaba una extinción total. Su megalomanía la tiene tan subida a la cabeza que piensa que todo lo que está haciendo es conveniente para la raza Viltrumita. Sin embargo, cuando se descubrió de que Nolan era el regente legítimo de los Viltrumitas, es cuando empezó a tomar medidas desesperadas. Trató de silenciar las investigaciones de los científicos para saber de que él era el legítimo hijo del anterior emperador. Fue personalmente a desvivir a Nolan, todo con el fin de tener a la humanidad bajo su merced. Sin embargo, eso no le salió bien, y aquí es cuando se hunde mucho más en la locura. Trag ya estaba al tanto del planeta Traxa y cómo estos seres también eran en parte compatibles con los Viltrumitas, así siendo que Trag se convierte rápidamente en el regente de los Traxano, pero usó a toda su población como una granja personal de reproducción. No estamos hablando de una conquista tradicional, estamos hablando de esclavitud reproductiva sistemática. Manipuló a todo el planeta para que las mujeres solamente sirvieran de fecundación, creando una monarquía absoluta donde él es literalmente el padre de una nueva raza híbrida. Cientos de miles de hijos, todos concebidos como herramientas de guerra. El imperio traxano pacífico cayó contra un tirano, y vaya que no sabemos qué otras cosas hizo dentro del planeta. Lo peor de todo es que en la guerra final, Trag, aparte de usar a todos sus hijos como si fueran generales y Viltrumitas ya desarrollados, los envía como kamikazes sin dudarlo. Usó a pequeños que literalmente no estaban desarrollados completamente. A no le importa su legado cuando está en peligro, no le importan sus herederos cuando necesita carne de cañón, solo le importa su venganza y su supervivencia, así siendo que para él toda vida inteligente es solo material descartable para sus objetivos. Ese es el verdadero horror de Trag, la industrialización del sufrimiento. Imagina despertar convertido en una masa morfa de carne mutada, perdiendo tu humanidad pero ganando una fuerza sobrenatural. Hoy hablamos de uno de los villanos más perturbadores de los videojuegos, el Maestro, una abominación que convirtió su trauma en una cruzada genocida. Richard Grey era un médico respetado hasta que cayó en una piscina del virus de evolución forzada en una expedición después de la Gran Guerra. Durante días flotó en ese limo mutágeno, viendo cómo su cuerpo se descomponía y reformaba. Pero lo más escalofriante no fue su transformación física, sino su reacción. Al sentir el poder del BEF dotándolo de inteligencia, se inyectó más virus deliberadamente, convirtiendo su propio sufrimiento en un experimento sádico. Durante 30 años, el maestro perfeccionó el arte de la tortura científica. Atraía viajeros inocentes a la base Mariposa, donde los sumergía vivos en tanques del virus. Solo el 15 o 20% sobrevivía a la transformación. El resto moría en agonía indescriptible o eran utilizados como lacayos sin cerebro. Los exitosos, llamados supermutantes, se convertían en máquinas imparables de músculos, pero sin tanta inteligencia. Su poder psíquico le permitía penetrar mentes y explorar los miedos más profundos de sus víctimas. Creó el culto Los Niños de la Catedral, donde humanos le servían ciegamente, creyendo que les ofrecía salvación. Estos seguidores eran los que le ayudaban a privar de libertad a otros humanos, sin saber que su padre espiritual los convertiría en monstruos. El plan, llamado la Unidad, no era solo conversión, planeaba esterilizar a toda la humanidad
humanidad que pudiera ser mutada. Su lógica era simple y aterradora. Aquellos que no se unieran a él serían castrados para evitar la contaminación genética. Los que se resistieran serían ejecutados inmediatamente. Lo más perturbador es que el maestro se veía como un salvador. Creía genuinamente que estaba liberando a la humanidad del conflicto y la diferencia. Su fanatismo era tan absoluto que cuando descubrió que los supermutantes eran estériles, su propia revelación lo destruyó mentalmente. No pudo soportar que su perfección fuera una extinción disfrazada. El maestro representa el horror de la ciencia cinética y la supervivencia de su humanidad. Un villano que te hace preguntarte qué es peor, sus acciones monstruosas o su sincera creencia de estar haciendo lo correcto. Que convierte a un personaje en verdaderamente repugnante. En el universo de Doctor Who, Davros y sus creaciones, los Daleks, han redefinido el concepto de maldad pura. No son simplemente villanos, son abominaciones morales. Empecemos por Davros, un ser tan retorcido que convirtió el genocidio en ciencia. Este científico no solo desvivió a su propia familia, sino que utilizó las cenizas de su hermana para experimentos genéticos. Su justificación: investigación científica. Pero su depravación alcanza niveles inimaginables. Davros aceleró deliberadamente la mutación de su propia raza, los Kaled, convirtiéndolos en criaturas llenas de odio puro. No fue un accidente, fue una decisión consciente de crear seres incapaces de cualquier emoción, excepto el desprecio por toda forma de vida. Cuando los señores del tiempo le dieron oportunidad de prevenir la creación de los Daleks, el cuarto doctor vaciló. Davros no. Él eligió el camino del exterminio total, sabiendo perfectamente las consecuencias. Los Daleks son la materialización del fascismo absoluto. Su filosofía es simple y aterradora. Lo que no podemos conquistar no es retórica vacía, es su modus operandi. Literalmente, convirtieron la Tierra en una mina gigante, planeando reemplazar su núcleo magnético para convertir el planeta en una nave espacial. Millones de humanos fueron privados de su libertad como mano de obra desechable. Crearon plagas espaciales que devastaron galaxias enteras, donde la única cura era un elemento que ellos controlaban, un chantaje cósmico a escala universal. Pero su obra maestra de horror fue la bomba de realidad, un arma diseñada para eliminar toda existencia excepto a ellos mismos. No querían conquistar el universo, querían ser los únicos habitantes de la realidad, pero quizá lo más perturbador es su capacidad de corrupción. Los Daleks convierten a sus víctimas en versiones de sí mismos, borrando toda humanidad y toda individualidad. No solo matan el cuerpo, asesinan el alma. Y así podría extender hasta una hora de cosas que hicieron los Daleks, ya que tienen una historia gigantesca. Lo que hace a Davros y los Daleks verdaderamente despreciables no solo es su crueldad, sino su persistencia. Han causado genocidios, destruido civilizaciones, iniciado guerras temporales que le costó a todo el planeta Gallifrey su destrucción total para ganar. Y aún así, siempre regresan. Son el trauma y el terror del Doctor durante muchos años y temporadas en la serie. Son la prueba viviente de que el mal puro no solo existe, sino que evoluciona, se adapta y nunca se rinde. El genio de su maldad es la máscara que usó durante un siglo. No era un enemigo evidente, era el capitán amable, culto y respetado. Hizo que todos, personajes y espectadores, confiaran en él. Su traición no fue solo un giro de guión, fue una puñalada personal a toda la sociedad de almas. Aizen Souske, un personaje cuya maldad no reside en la destrucción caótica, sino en una crueldad fría, calculada y profundamente personal. Claro, si hablamos de apuñaladas, hablemos de Momo Hinamori. Su devoción por Aizen era absoluta. Él la cultivó, la nutrió y luego, sin dudar un segundo, la atravesó con su propia espada. Pero el acto físico era lo de menos. Lo verdaderamente monstruoso fue la tortura psicológica. Mientras le susurraba palabras de afecto, era un acto bastante nauseabundo. Y claro, su crueldad no solo se limita a sus enemigos, sus propios camaradas y su teniente, Shinji Hirako, fueron sus primeras ratas de laboratorio. Los usó para sus experimentos de holoficación, traicionándolos y dejándolos sufrir una transformación monstruosa, solo por curiosidad científica. Para Aizen, las personas no son personas, son herramientas, escalones o peones desechables en su tablero. Ni siquiera sus seguidores más leales, los Espada, significaban algo para él. Los reunió prometiéndoles un propósito, pero en realidad solo eran escudos y armas que descartaba en cuanto dejaban de ser útiles. Los veía con el mismo desprecio
desprecio con el que miraba a sus enemigos, porque en la mente de Aizen solo hay un ser que importa, él mismo. Y quizás su acto más abominable es la creación de su propio némesis. Kurosaki Ichigo no fue un héroe que se alzó para detenerlo, fue un mero experimento. Aizen manipuló su linaje, orquestó su vida entera y cada una de sus batallas, todo para moldear a un oponente lo suficientemente fuerte como para llevarlo a un nuevo nivel de poder. La vida entera de Ichigo, su dolor, sus luchas y sus victorias no fueron más que el proyecto de graduación de un megalómano. Aizen no solo quería gobernar el mundo, quería ser el autor de toda su historia, sin importarle a quién tuviera que destruir en el proceso. Y bueno, ese sigue siendo su objetivo hasta ahora. El fuerte debe dominar al débil. Esta no es solo una frase, es el evangelio de un dios autoproclamado, la justificación de cada atrocidad cometida en nombre de la evolución. Estamos hablando de Oswald Spencer, el arquitecto del infierno de la tierra, un hombre cuya ambición no se medía por poder o dinero, sino la creación de una nueva humanidad a su imagen y semejanza, sin importar el costo en vidas. Su crueldad no era impulsiva, era metódica y fría. Como ejemplo, el proyecto Wesker. Spencer no buscó voluntarios, autorizó privar de libertad a cientos de niños con padres superdotados de todo el mundo. Les borró sus identidades, les dio el apellido Wesker y los sometió a un adoctrinamiento inhumano. Luego se les inyectó un virus experimental. La mayoría falleció. Los pocos supervivientes, como Albert y Alex, no fueron considerados milagros, sino productos exitosos, herramientas vivientes forjadas para cumplir su voluntad. Pero su desprecio por la vida no se limitaba a extraños. Sus propios socios eran peldaños en una escalera hacia la divinidad. A su amigo de la infancia, Edward Ashford, lo eliminó conspirando para que se inyectara con el virus progenitor, simplemente para consolidar su poder en Umbrella. Y a James Marcus, el genio detrás del virus T, lo mandó a asesinar por sus propios discípulos. ¿El motivo? Robarle su investigación y asegurar de que nadie más compartiera la gloria de su retorcido plan. Quizás el ejemplo más puro de su sadismo es el destino de la familia Trevor. Contrató al brillante arquitecto George Trevor para diseñar la mansión Spencer, una obra maestra llena de trampas y secretos. Su pago fue la traición absoluta. Una vez finalizada la construcción, Spencer privó de libertad a la esposa e hija de George, Jessica y Lisa, usándolas como los primeros conejillos de indias para las pruebas del virus. A George lo dejó atrapado dentro de su propia creación para que falleciera perdido en sus pasillos. Convirtió la confianza en una sentencia de muerte y una familia en un legado de sufrimiento. Cada acción, cada traición y cada vida destruida servían a un único propósito: alcanzar la inmortalidad y gobernar como un dios sobre una raza de superhumanos. Sin embargo, el hombre que soñaba con ser eterno encontró su fin como un anciano frágil y decrépito. Su propio lema se volvió en su contra cuando la encarnación de su ideal de la fuerza, Albert Wesker, se paró frente a él. No falleció como un dios, sino como un simple hombre. Desgraciadamente, ya había dejado el peldaño más grande para casi la extinción humana. Anton Chihur no solo es un asesino, es algo más perturbador. Es un hombre que ha construido toda una filosofía para justificar el horror que desata sobre el mundo. Su arma favorita es una pistola de aire comprimido diseñada para sacrificar ganado. No solo es silenciosa, sino que su elección dice todo sobre cómo ve a las personas. Y también el método tan calculador y silencioso que utiliza. Cuando detiene al conductor en el desierto, no hay súplica que valga. Le ordena salir del auto y ejecuta su sentencia con la frialdad de quien está haciendo un trabajo rutinario. Pero lo más escalofriante es cómo convierte el asesinato en un juego al azar. Con el dueño de la gasolinería, transforma una conversación casual en una ruleta rusa psicológica. Has apostado toda tu vida sin saberlo, le dice, mientras lanza una moneda. No es generosidad cuando el hombre acierta y vive. Es Anton disfrazando su sadismo de destino divino. Este se cree un agente del destino, pero la realidad es mucho más simple y aterradora. Es un psicópata que encontró la manera perfecta de desresponsabilizarse de sus crímenes. Cuando elimina a Carson Wells sin pestañear, cuando masacra a los traficantes mexicanos en el motel, no es el destino actuando, es pura malicia disfrazada de principios. Y a pesar de que Anton es un humano completamente normal, es lo más terrorífico, ya que su metodología y su silencio puede llegar a parecer de que es un ente demoníaco que aparece de la nada y tiene todo calculado. Sin embargo, es un simple humano. Pero
eso mismo es su talón de Aquiles. Su acto más despreciable llega al final, con Carla Jean, una mujer inocente que nada tuvo que ver con el dinero robado que en un principio nos menciona la historia. Anton muestra su verdadera naturaleza cuando ella se niega a participar en su juego de la moneda, cuando le dice que la decisión es suya y no el azar. Anton la desvive de todas maneras. Por primera vez no puede esconderse detrás de su filosofía retorcida. Se siente un humano ordinario. Y claro, ahí es cuando llega a su fin, ya que cuando sale de la casa se le ve asustado, preocupado y distraído. Y esto le juega en contra, ya que causa un accidente en donde él mismo sale muy lastimado. Desgraciadamente, aquí es donde acaba su carrera de psicópata, porque con un brazo roto y posiblemente muchas fracturas por dentro, este ya no puede seguir haciendo absolutamente nada. Anton Chihur es la encarnación de un mal que se justifica a sí mismo, que encuentra excusas filosóficas para la crueldad más pura. Y créanme que esto en la vida real es lo más normal que puedes ver en cada esquina. Y quizás eso es lo más aterrador de todo. En las profundidades de la jungla de Camboya, lejos de cualquier ley o moral, un hombre se convirtió en Dios y en un monstruo. Hablemos del coronel Walter Kurtz. Antes era el soldado perfecto, el orgullo del ejército estadounidense, un hombre brillante y con un futuro prometedor. Pero la guerra de Vietnam lo devoró y lo escupió transformado en algo irreconocible. Kurtz abandonó todo rastro de humanidad y se autoproclamó líder de una tribu local que lo adoraba ciegamente. Desde su templo, rodeado de muerte y decadencia, impartía su propia justicia. Su método era simple: el horror. Ordenó ejecuciones sin juicio, sospechando traiciones en cada sombra. Asesinó a 4 agentes survietnamitas porque creía que eran espías. Una decisión que, aunque efectiva, demostraba que ya operaba mucho más allá de cualquier código de conducta. Se estaba corrompiendo. Cuando el capitán Willard, el protagonista, una persona muy parecida a los inicios de Kurtz, finalmente le encuentra, literalmente el campamento es un espectáculo macabro. Cuerpos crucificados y cabezas cortadas adornaban el lugar. Una clara advertencia de que las reglas del mundo exterior aquí no aplicaban. Eran los trofeos de la locura. Una locura que se va clarificando mientras el protagonista se va acercando al coronel Kurtz. Pero su crueldad no es impulsiva. Es una filosofía calculada. Kurtz le cuenta a Willard sin remordimiento alguno un acto atroz que le había visto. Y era como el Vietcong estacionó los brazos a unos niños, y en lugar de condenarlo, Kurtz lo vio como un acto de genialidad, una voluntad pura y sin juicio moral, y todo para ganar a cualquier costo. Esa es la esencia de su maldad. No solo comete actos terribles, sino que los justifica como necesarios. Creer que la moral es una debilidad y que el terror es la única herramienta honesta en la guerra. Y esto ya lo hemos visto con Anton. Sin embargo, Kurtz es mucho peor que Anton, ya que él sabe que en cualquier momento le puede salir la jugada mal, y aún así sigue siendo exactamente igual. Y claro, para demostrar que nadie en su círculo está a salvo de su demencia, intercepta al compañero de protagonista, uno de los tripulantes que de por sí tenía la mente más clarificada de todos. En un acto de pura intimidación psicológica, Kurt se acerca donde estaba Willard y sin decir ni una palabra arroja en su regazo la cabeza de su compañero, demostrando el último peldaño en el cual al parecer Willard no se quería convertir. Y por supuesto, esto marcó su fin, ya que Willard acaba con la vida de Kurtz por esto mismo. Sin embargo, su legado de horror quedó permanentemente grabado. Pocos personajes en el universo Invencible esconden una oscuridad tan calculadora y profunda como Robot. Detrás de su fachada de genio estratégico y héroe se encuentra Rudolph Connors, un hombre cuya ambición no conoce límites morales. Y no es porque específicamente no quiera conocerlos, sino es que no los conoce en realidad. Desde un principio, su falta de empatía sale a relucir. Para obtener un nuevo cuerpo y perfecto, no duda en robar el ADN de su compañero Rexplode sin su consentimiento. Luego, contrata a los gemelos Moller, genios de la clonación, solo para traicionarlos en el momento en que cumplen su propósito. Y claro, en un principio se podría decir que le dio el merecido a los malos y pues simplemente se pasó a su nuevo cuerpo. ¿Cuál es el problema? El problema es que está robando una vida completa y una cara nueva, dando por sentado de que es éticamente correcto y que todos lo tienen que aprobar porque es lo más efectivo.
pero su verdadera naturaleza despótica floreció lejos de la Tierra. En un momento, cuando es atrapado durante siglos en la dimensión Flaxan, Rudolf no solo sobrevive, sino que se convierte en un conquistador y un tirano. Lidera una guerra de más de 200 años para tomar el poder, y una vez coronado emperador, se obsesiona con la perfección, siendo así que Monster Girl lo traicione. Hartos de tantas peleas seguidas y venidas, los dos deciden volver después de que se reconcilian, pero no sin antes él dejar su último decreto: asesinar a toda la familia real sin perdonar a mujeres, ancianos o niños. Un acto de rencor puro que demuestra que su visión de orden se construye sobre la sangre. De vuelta en la Tierra, sus ambiciones se vuelven globales. Su traición más dolorosa es contra Mark Grayson. Miente deliberadamente, asegurando que su amigo está muerto tras dejarlo atrapado en otra dimensión. Con Invencible fuera del camino, ejecuta su golpe final. Asesina a Cecil Stetman a sangre fría, mutila a Atom Eve y desata sus drones para tomar control total del planeta, masacrando a héroes y villanos por igual, y también a sus mejores amigos, quien confiaban completamente en él, haciendo que esta baja sea peor que cualquier otra conquista o trata de conquista que se hizo en el planeta Tierra. Su excusa fue de que era lo mejor para que no haya una rebelión, por su gran plan para mejorar la Tierra. Para Robot, cualquier persona, sin importar cuán cercana sea, es una pieza desechable en su tablero para alcanzar una utopía que solo existe en su mente. Y esto es lo que lo conduce a su triste final. Es superado por Mark y los héroes que estaban hartos, y su destino termina siendo, de nuevo, ser alguien dentro de un frasco, sin poder hacer absolutamente nada, y ahora sin el poder de los robots.